Buenas, soy Amok, soy analista técnico de Tudamun y en este vídeo vamos a hablar sobre el canal Análisis de Mercado que se encuentra dentro de la categoría CryptoScanner. Bien, el propósito de este canal es dar a conocer cuál es la situación actual diaria del mercado en función a partir del análisis de Bitcoin. Bitcoin representa el 40% de la capitalización total del mercado y por lo tanto es el índice de referencia. Y esta información pues nos es útil, debería ser útil al usuario o tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones en el día a día de compras o de ventas, pues al menos ser consciente y tener presente cuál es la situación del mercado. Vemos como aquí la primera información que nos aparece es un resumen de órdenes de Bitcoin que se han producido en el exchange Binance, que es el mayor exchange de criptomonedas con mayor número de usuarios y de mayor volumen. De las últimas 24 horas. Vemos que el primer dato es el número total de órdenes que se han llevado a cabo en las últimas 24 horas y vemos cuántas de estas órdenes han sido órdenes de compra y cuántas han sido órdenes de venta. Aquí lo interesante es ir comparando los datos. Vemos como el número de órdenes de ventas ha sido superior al de compras y aquí vemos el volumen. Volumen de compras de 668,78 millones y volumen de ventas superior al volumen de compras. Vemos por lo tanto que los datos de ventas superan a los de compras y por lo tanto podemos concluir que la fuerza dominante es bajista. Esto es importante no quedarnos tan solo en este último comentario o resumen de cuál es la fuerza dominante, sino que está bien, es interesante ver cuál significativa es la diferencia entre ambos datos. No es lo mismo que la diferencia sea de medio millón a que sea, como en este caso, de 70 millones entre unos y otros. Como evidentemente, como mayor sea la diferencia, mayor es la fuerza dominante. Y es algo que hay que tener en cuenta también. Bien, el siguiente indicador es un índice de miedo y codicia. Este es un índice que tiene en cuenta unas variables como son la volatilidad y el volumen del mercado, tiene en cuenta redes sociales, las búsquedas que se hacen de palabras clave relacionadas con criptomonedas como es el Bitcoin y arroja unos datos, unos valores que van desde el 0 hasta el 100, siendo del 0 al 25 un sentimiento de miedo extremo, del 25 al 49 de miedo, del 49 al 51 neutral, del 51 al 75 de codicia o confianza y del 75 al 100 de codicia o confianza extrema. Esto se utiliza como un contraindicador de compra o de venta, basado en la idea de compra cuando hay pánico en el mercado y vende cuando hay optimismo o codicia extrema. Esto se utiliza más a corto plazo que a largo plazo. Y bien, y ya está. Y aquí tenemos pues el resumen del nivel, 30 sobre 100 y cuál es el sentimiento. Vemos aquí otra información que es el número de liquidaciones de Bitcoin que se han llevado a cabo en las últimas 24 horas en el exchange BitMEX, que es un exchange de futuros para criptomonedas, entre las cuales se encuentra Bitcoin. Vemos que los primeros datos son el número de cortos liquidados y el número de largos liquidados. Cortos son posiciones bajistas, posiciones en las que un operador gana dinero cuando el mercado es bajista, cuando el precio de un activo, en este caso Bitcoin, baja. Largos son posiciones alcistas. El operador gana dinero cuando el precio aumenta. Para una liquidación es un cierre forzoso de una posición. Para que una posición corta sea, es decir, bajista, sea cerrada, el mercado tiene que moverse en su contra.
¿Cómo se mueve el mercado en contra de una posición bajista? Pues moviéndose en el sentido alcista. Y viceversa, para que una posición larga sea liquidada, el mercado tiene que moverse en su contra, es decir, bajista. Si hay más posiciones largas liquidadas que cortas, significa que el mercado se está moviendo en dirección bajista, en dirección contraria a estas posiciones largas. Vemos como aquí la diferencia es de 29 en A3. Vemos aquí también la cantidad de dinero que se ha liquidado en posiciones largas, que es de 12 millones y medio, por tan solo, entre comillas, 106.000 dólares liquidados en posiciones cortas. Bien, vemos cómo la fuerza dominante, como hemos dicho antes, para que se liquiden posiciones largas, el mercado tiene que moverse en sentido bajista, en dirección bajista. Por lo tanto, podemos concluir a través de esta comparación de datos que la fuerza dominante actual es bajista. Como he dicho anteriormente, no nos quedemos solo con este comentario final de fuerza dominante, sino que analicemos cuán de dominante es esta fuerza. También comentar que esto es el análisis de las últimas 24 horas. No quiere decir que las siguientes 24 horas el escenario vaya a ser el mismo o pueda cambiar. Bien, aquí tenemos un gráfico diario que se publica automáticamente a las 12:01 UTC, que coincide con la apertura del día. Y si lo ampliamos un poco, vamos a ver los datos que aporta. Esto no es un análisis técnico, simplemente es un gráfico diario con velas japonesas, que incluye unas medias móviles que actúan como soporte o como resistencia, y con algunos datos como por ejemplo WO, que es el Weekly Open, la apertura semanal, MO, que es la apertura mensual, Monthly Open, y YO, que es la apertura anual, que es Yearly Open. Estos datos también son relevantes, son precios a tener en cuenta como referencia, que también pueden actuar como soportes y resistencia. Además tenemos aquí alguna información complementaria, como el precio de All Time High, ATH, que es el precio máximo histórico, cuántos días hace que se alcanzó, cuánta diferencia estamos, etc. Y aquí también vemos un poco un resumen de la rentabilidad no sería correcto, sino de cuánto se ha movido el precio al alza o a la baja en la última semana, el último mes, últimos 3 meses, etc. Bien, la siguiente información, esto ya lo hemos visto, esto también. Bien, solo nos quedaría el análisis técnico que publico yo de vez en cuando, informando pues, sobre los niveles de soporte y de resistencia cercanos, cuál es la situación actual. Pues aquí comento, por ejemplo, que la situación actualmente el precio se encuentra atacando una resistencia y mostrando cierto rechazo y con un volumen elevado. Si ampliamos el gráfico, pues vemos aquí cómo está cercano a esta zona de resistencia. El rechazo que comento se observa con esta mecha en la parte superior, y el volumen elevado lo tendríamos aquí, es un volumen más elevado que las últimas velas. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues aquí planteo un posible escenario alcista, que sería la rotura de esta zona de resistencia, que nos podría llevar el precio hasta el siguiente nivel de resistencia, a los 50.000, y el posible escenario bajista, que sería un rechazo de esta zona, que podría mandar el precio hasta niveles de soporte que se encuentran cerca de 37.000 dólares, como he comentado aquí. Y aquí un pequeño comentario, pues aquí por ejemplo digo que para participar en una posición alcista mejor esperar a que se produzca una rotura de la resistencia. Es decir, aquí mismo, ahora mismo, según mi opinión o tal como yo entiendo el mercado, no es un momento para abrir una posición larga. Sería mejor esperar a que se produjera la rotura de esta zona. Bien, esto es todo. Para cualquier consulta relacionada con este canal, podéis dirigiros a nosotros y preguntarnos cualquier cosa.